martes 17 de mayo de 2022. Soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a esta nueva edición de JN Noticias. Comenzamos con nuestros titulares. Presidente del JN indicó que es imposible hablar de fraude electoral en las elecciones generales del 2021. Conozcamos qué labor cumplen los jurados electorales especiales en el marco de las elecciones regionales y municipales del 2022. JN presenta exposición sobre la quema de ánforas en Chusqui, en el lugar de la memoria. El presidente del JN, Jorge Luis Salas Arenas, se refirió a las denuncias de presunto fraude electoral en los comicios del 2021. El titular destacó que no es razonable que el JN acuerde un acto como tal y cambie más de 15.000 actas. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, sostuvo que es imposible ejecutar un fraude electoral, puesto que no es razonable que una sola persona pueda modificar los resultados electorales. Es imposible un fraude electoral. No es razonable que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones acuerde por teléfono o como fuera modificar los resultados electorales que importarían el cambiar más de 15.000 actas, que por quintuplicado tienen los organismos electorales y los partidos políticos. Asimismo, expresó que la razón debe imperar en el país, dado que los organismos de observación internacional aseveraron que no es posible un fraude, e instó a que sea entendido por la ciudadanía. Eso lo tiene que entender cualquier persona que se ponga a mirar el almanaque y que razone con serenidad. Desde luego, una grita escandalosa puede confundir a cualquiera. Por eso son tiempos recios, ¿no? Pero donde tiene que imperar la razón. Los organismos internacionales han hecho su rol. Y ellos también dicen, esto no es posible un fraude. La OMPE ha obrado como debía, ha contado los votos y es más, el jurado proclama los resultados de la OMPE. De modo que, ¿cómo podría el jurado cambiar resultados de la OMPE? El magíster Salas Arenas indicó que desde el Jurado Nacional de Elecciones se continúan con los esfuerzos para promover la participación sin discriminación en los próximos comicios. Ha buscado promover la participación política en asuntos públicos de los pueblos indígenas, en cargos de elección popular, concebida como cualquier medida más allá de la simple terminación de una práctica discriminatoria que se adopta para corregir o compensar discriminaciones históricas, sino también para impedir la discriminación que se produce de cara al futuro. Durante la juramentación de los 92 titulares de los jurados electorales especiales, el presidente del JNE los invocó a trabajar de acuerdo a ley y con honestidad. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, invocó a los titulares de los 92 jurados electorales especiales a trabajar con limpieza y honestidad en estos tiempos difíciles para el sistema electoral, en los que debe prevalecer la Constitución y la ley. Y se les convoca a trabajar como lo saben hacer, con limpieza, con decencia, en estos tiempos recios en el que tiene que prevalecer la Constitución y la ley. Para mayor transparencia, la ceremonia fue transmitida por la señal de JNTV y las redes sociales de la institución. Esta ceremonia se inscribe dentro de los deberes que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que cumplir y estas juramentaciones tienen que ver con el proceso de elecciones regionales y municipales 2022 que se encuentra en marcha, convocado por Decreto Supremo 001-2022 PCM. En estos tiempos recios para el sistema electoral, en los que tiene que prevalecer la decencia, la Constitución y el cumplimiento de la ley. Bienvenidos.
Cabe destacar que en la ceremonia estuvieron presentes de manera virtual doña Elizabeth Maish Molina, Willy Ramírez Chávarri, Jovian Sanginés Salazar y Vicente Sánchez Villanueva, miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Comenzamos con nuestro bloque de elecciones internas. Tras su monitoreo, el Ministerio Público no registró incidencias delictivas durante la jornada de internas del 15 de mayo. Con el objetivo de resguardar la democracia de nuestro país, el Ministerio Público, a través de las fiscalías especializadas en prevención del delito, realizó el monitoreo del desarrollo de las elecciones internas en regiones como Cajamarca, Piura y Lima. En Cajamarca, un total de 40 fiscales realizaron labores preventivas y de supervisión en instituciones educativas en todo el distrito fiscal. Se verificó el desarrollo de la jornada y el cumplimiento de las funciones de las instituciones electorales a fin de prevenir la comisión de delitos que afecten el proceso electoral. No se reportaron personas detenidas ni se registraron ocurrencias de relevancia penal. Los fiscales reportaron ausentismo de sufragantes y demora en las instalaciones de las mesas de sufragio en varias provincias. En Lima Norte, la diligencia tuvo como finalidad prevenir el delito de omisión, rehusamiento o demora de actas funcionales por parte de las entidades responsables de la organización del proceso electoral, así como las instituciones a cargo de velar por la seguridad de los centros de sufragio. Se constató que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas encargadas de velar por la seguridad externa e interna de los locales de votación. En Piura, por ejemplo, se realizaron coordinaciones interinstitucionales con entes electorales a fin de contrarrestar factores de riesgo contra la seguridad pública y otros. Y por su parte, la Asociación Civil Transparencia reportó que las elecciones internas 2022 se realizaron con normalidad y que los incidentes no comprometieron la jornada electoral. Luego de que 220 voluntarios de la Asociación Civil Transparencia fueron desplegadas a nivel nacional por las elecciones internas de las organizaciones políticas, la ONG emitió su informe, el cual señala que el proceso democrático se realizó con normalidad y sin incidentes que comprometieran la jornada electoral. Menciona que hasta las 9 de la mañana del día 15, aproximadamente el 65% de las mesas en los centros de observación estaban instaladas. El porcentaje subió el 70% hacia el mediodía. En 33 de los 34 locales donde se desplegaron los observadores voluntarios de transparencia, se observó una presencia baja de militantes para votar y solo uno registró una presencia media, el cual corresponde al distrito de Surco. En 9 de los 34 centros de votación se identificaron temas de propaganda electoral. Fuera de los locales de votación se registró la presencia de personas con afiches, pancartas y signos alusivos a sus respectivas organizaciones políticas. Respecto a temas de protocolo, al momento de ingresar a los centros de votación, se observó que el 100% de los electores portaban la mascarilla, el 91% contaba con el carnet de vacunación y el 85% respetaba y distinguía las puertas de ingreso y salida independientes. En el marco de las elecciones internas, el abogado de la Secretaría General del JNE, Alonso Encarnación, explicó qué sucedería si un candidato que haya sido ganador de las internas se retira de la lista. El abogado de Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones informó que la OMPE tiene un plazo hasta este 7 de junio para publicar los resultados oficiales de los comicios internos. Recordemos que hasta el 7 de junio la OMPE tiene como fecha límite para emitir los resultados de elecciones internas. En base a estos resultados finales, se pueden presentar de repente reclamos, impugnaciones. Estas impugnaciones pueden ser evaluadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Posteriormente a ello, las fórmulas ganadoras para candidatear a las elecciones regionales y municipales deberán ser registrados previamente en la plataforma Declara del JNE por parte de las organizaciones políticas. Hasta el 14 a la medianoche, las organizaciones políticas tienen el plazo o la oportunidad para presentar sus listas de candidatos o fórmulas en el caso de gobiernos regionales.
Para ello cuentan con el sistema de Clara. El sistema de Clara que se ha venido utilizando ya hace algunos procesos electorales y que, bueno, por su metodología, por su didáctica, por los pasos que son muy confiables y amigables para quien los utiliza, permiten de manera eficaz a los, en este caso, personeros legales, y los que él pueda habilitar para que puedan ingresar las listas, ingresar estas es como las fórmulas de candidatos que han sido elegidas y que constan en los resultados finales de la OMP. Encarnación explicó qué sucede si uno de los candidatos no quiere participar en la lista final por la que ganó en las internas. Por ejemplo, si alguno de los candidatos que fue ya electo en elecciones internas hasta el 7 de junio, por ejemplo, ocurre que falleció alguno de ellos o alguno renunció, simplemente ya no quiere participar en la lista final por la que ganó en elecciones internas, las organizaciones políticas podrán reemplazarlo de tal forma que la lista continúe completa al 14 de junio. Recordemos que si una lista no está completa, es causal de improcedencia de toda la lista. Recordemos que este 22 de mayo tendrán lugar los comicios internos donde los delegados elegirán a sus fórmulas ganadoras para candidatear en las elecciones regionales y municipales, teniendo como plazo la OMPE el mismo 7 de junio para dar a conocer a dichos ganadores de cada organización política. Y la Oficina Nacional de Procesos Electorales emitió un avance de los resultados de las elecciones internas llevadas a cabo el pasado 15 de mayo. La OMP informó que ya se encuentra en la página de la institución el avance de las actas electorales a nivel nacional, correspondientes a esta primera fecha de las elecciones internas, en la que participaron 147 organizaciones políticas. Para ello, el usuario deberá seleccionar el departamento, provincia, distrito y local de votación, a fin de acceder a las actas procesadas. La OMP además recordó que el 22 de mayo será la jornada de votación para delegados, en el caso de aquellas organizaciones políticas que optaron por la modalidad indirecta de elección de candidatos. En esa línea, la Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que ayer concluyó con el repliegue del material electoral utilizado en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional de Callao. Las mismas incluyen las actas electorales físicas y los equipos informáticos, entre ellas laptops, módems, que se utilizaron para el uso de la solución tecnológica de apoyo al escrutinio STAE, entre otros. En el caso del material que se utilizó en provincias, el repliegue se encuentra en pleno proceso, debiendo superar factores climáticos y geográficos en algunas zonas. En el contexto de las elecciones internas de las organizaciones políticas, el Jurado Nacional de Elecciones cumple la labor de fiscalización. Para tener más detalles al respecto, hoy nos encontramos con la doctora Jessica Clavijo Chipoco. Ella es directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Paloma, gracias por la invitación. Hemos tenido una jornada importante ya este domingo 15 con la primera fecha de las elecciones internas. Y digamos, dándote un balance general, creo que la participación de los organismos electorales ha sido satisfactoria y nos encontramos ya preparándonos para lo que será la segunda jornada. Por supuesto, doctora. Para recordar primero, ¿cuáles son las funciones de los fiscalizadores el mismo día de la jornada? Es decir, ¿cuál es la labor que han cumplido este domingo y qué es lo que harán en la segunda jornada? Claro que sí. Mira, los fiscalizadores han estado no solo el día de la jornada, han estado ya desde días previos atentos a la elaboración del material electoral, a toda la transparencia, incluso en actos públicos en los cuales se hizo de conocimiento cuál era la dinámica de la elección, la elaboración del material electoral, toda la logística que se ha desarrollado ha sido seguida por el Jurado Nacional de Elecciones. Esta logística estuvo a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Ya hacia el día de la jornada estuvieron desde tempranas horas, ya que las mesas se empezaron a instalar, incluso algunas desde las 6:15 de la mañana, estuvieron en los locales de votación los fiscalizadores durante la instalación, durante el sufragio, que se extendió en esta oportunidad hasta las 5 de la tarde, y durante el escrutinio. Doctora, ¿cuántos fiscalizadores se han desplegado a nivel nacional para esta labor?
Alrededor de 900 fiscalizadores en los locales de votación, además de los fiscalizadores que estuvimos en sede central y también en el centro de cómputo de la OMPE, ¿no? Ya que en este proceso, en la gran parte de las mesas se aplicó un sistema que se denomina solución de transmisión de resultados, es de apoyo para que los miembros de mesa pudieran transmitir y elaborar rápidamente las actas electorales. Eso se transmite a la sede central de la OMPE y ahí también estuvieron presentes los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué incidencias se han registrado? ¿Cuál es la cantidad y de qué tipo, doctora? Y a lo largo de la jornada y mientras se iba dando la información pública, se iban haciendo cortes, tanto en la mañana, en horas de la tarde, durante horas de la noche. Ya al día de hoy tenemos en el sistema registrados alrededor de 90 incidencias validadas, y esto se da porque si bien los fiscalizadores van reportando el mismo domingo las incidencias, ellos también van presentando hacia el día lunes sus informes, las actas, y eso también se va registrando en los sistemas que nosotros tenemos. A la fecha tenemos alrededor de 90 incidencias. La mayoría tiene que ver con situaciones que se han ido generando, por ejemplo, en la conformación de las mesas, si algún miembro de mesa tenía algún impedimento para conformarla, algunas marcas que se pudieron haber encontrado en la cámara secreta, situación que en algunas oportunidades se genera, es detectada e inmediatamente el material se reemplaza para que no haya ningún tipo de alteración a la voluntad popular. Esas básicamente. Claro. Bien, doctora, ahora para este próximo domingo, ¿cuál es la labor que van a desarrollar los fiscalizadores y cuántos van a desplegar a nivel nacional? Ok, en esta oportunidad habrá muchos menos locales de votación. Recordemos que las organizaciones políticas eligieron su modalidad, sea a través del voto directo con los afiliados o bajo la modalidad de delegados. Hacia este domingo 22 serán 78 los movimientos regionales que van a realizar esta votación a través de delegados y 10 partidos políticos. La cantidad de locales será un poco más de 20 locales de votación a nivel nacional, exactamente 26. Se desplazarán los fiscalizadores provinciales que tenemos a nivel nacional, un poco más de 190, que estarán atentos también a la jornada electoral de este domingo 22. ¿Cuántos delegados van a participar de esta segunda jornada, doctora? En esta jornada deberán participar un poco más de 1.700 delegados de todos los movimientos regionales y partidos políticos que te mencioné en cifras. Ellos deberán ir a votar en base a las listas de candidatos que ya han sido registradas por las organizaciones políticas. Recordemos que los comités electorales han tenido también un rol importante al hacer el registro de los candidatos y sobre todo verificar que cumplan con los requisitos de postulación y que no estén inmersos en ningún impedimento. Esta etapa es de elecciones internas. Son elecciones de las organizaciones políticas, con la participación de los organismos electorales, pero por ejemplo nosotros no hemos tenido ningún rol a nivel jurisdiccional. Es por eso importante que los comités electorales hayan hecho una adecuada labor en el registro de sus candidatos, porque ya cuando finalmente se den los resultados hasta el 7 de junio, cuando la OMPE ya brinde los resultados, el cómputo de resultados, ellos deberán conformar sus listas, completar los expedientes para que puedan ser presentados ante los jurados electorales especiales. Claro, doctora. Las organizaciones políticas van a tener el plazo del 7 de junio al 14 de junio a la medianoche para inscribir a sus listas de candidatos. Tras esa labor, ¿cuál es la tarea de fiscalización que tendrían ustedes desde la Dirección Nacional o cuál es el soporte que brindan a los jurados electorales especiales? Claro que sí, el día 16 de mayo ya se han instalado los jurados electorales especiales. Recordemos que teníamos solo el jurado de Lima Centro, ahora ya contamos con más de 90 jurados a nivel nacional. Todos van a tener personal de fiscalización, coordinadores, fiscalizadores provinciales, fiscalizadores de hoja de vida, fiscalizadores técnicos, que justamente, como tú bien has dicho, brindan un soporte a los jurados electorales especiales haciendo labor de campo. Son los ojos y oídos de los jurados electorales especiales a nivel nacional y van reportando incidencias de propaganda electoral, publicidad estatal, posibles casos de vulneración al principio de neutralidad. Los fiscalizadores de hoja de vida hacen lo propio, ya que después del 14 de junio, cuando se presentan las solicitudes de inscripción, parte de la documentación que ingresan son los formatos de declaración jurada de hoja de vida, y los fiscalizadores se encargan de hacer el cruce de información con SUNARP, con SUNEDU,
con el Poder Judicial y con todas aquellas entidades que podrían brindarnos información dependiendo de los datos que hayan registrado los candidatos en sus hojas de vida. Doctora, en todo caso, estos precandidatos que hemos visto todavía no son los que participarán en las elecciones regionales y municipales 2022, porque todavía el jurado electoral especial, a partir de la labor de fiscalización que se realiza en las hojas de vida, declarará si estas candidaturas son procedentes o no. Gracias por tu pregunta, Paloma. Yo creo que es justamente pertinente aclarar lo siguiente. Todos los candidatos para ser inscritos deben provenir de elecciones internas. Esa es una regla general. Los precandidatos al interior de las organizaciones políticas han participado en esta elección. Quienes resulten ganadores integrarán las listas que van a ser presentadas para su calificación ante los jurados electorales especiales. Primera regla general, los candidatos deben provenir de internas. Cuando se presentan las solicitudes de inscripción ante los jurados electorales especiales, es el área jurisdiccional, no de fiscalización, sino jurisdiccional, la que se encarga de esta importante etapa que es la calificación de estas listas de candidatos. Es decir, que se cumple con los requisitos, que no están inmersos en impedimentos, y esta calificación también involucra no solamente a los jurados electorales especiales, sino también a la ciudadanía que tiene la posibilidad de presentar tachas. Cuando se agota esta etapa, es que quedan finalmente inscritas las listas de candidatos. La labor de fiscalización, por ejemplo, en relación a las hojas de vida, viene a ser posterior, porque ya cuando una candidatura evidentemente esté inscrita y hay, por ejemplo, una vulneración a las reglas de la presentación de hoja de vida, se da lo que se llama la exclusión de algún candidato, que también se puede generar en algún caso extremo por dádivas, ¿no? Cuando se entregan dádivas y hay un supuesto de reincidencia, también se puede dar la exclusión de un candidato. La labor de fiscalización es una labor que va a ser permanente, pero en una primera etapa es el área jurisdiccional la que hace la calificación de los candidatos. Ah, bien, doctora, entonces queda más claro. Primero se hace la calificación, los jurados electorales declaran si son procedentes o no. Doctora, si se excluye algún candidato, ¿esta candidatura puede ser reemplazada o ya no? Ya no, las listas quedarían incompletas, pero es importante recordar lo siguiente: el reglamento prevé que hay esta etapa inicial de calificación. Hay en nuestro cronograma electoral también la posibilidad de renuncias, de exclusiones. Todo tiene plazos y etapas. Es por eso importante que seguro más adelante, ya cuando se dé el desarrollo en sí del cronograma electoral después del 14 de junio, se vaya informando acerca de lo importante que son las etapas preclusivas dentro del cronograma electoral. Perfecto, doctora. Clarísima, como siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias, doctora. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos. Presento a Lambayeque. El Jurado Nacional de Elecciones promueve la participación política de pueblos indígenas a través del Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento de la Participación Política Indígena en periodo electoral. Veamos. La séptima reunión del Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento de la Participación Política Indígena en periodo electoral fue inaugurada por el JNE este último lunes. El evento inició con las palabras del presidente de la entidad, Jorge Luis Salas Arenas, quien indicó que pese a contar con la cuota indígena para una mayor representación, existen brechas a superar. Aunque es cierto que ha habido un incremento importante en la postulación de candidatos y candidatas indígenas en las últimas elecciones por el aumento de las zonas de aplicación de la cuota indígena, existen brechas que debemos trabajar.
Por ejemplo, el promedio de autoridades indígenas electas desde el 2006 no supera el 7% en consejerías regionales y el 4% en regidurías provinciales. Además, en los últimos 4 procesos electorales se han elegido a solo 24 mujeres indígenas como consejeras regionales y a 60 como regidoras provinciales. Esa cifra es el 2% del total de autoridades electas, mostrando una evidente subrepresentación. La Defensoría del Pueblo, al igual que en otros procesos electorales, también supervisa el presente proceso electoral, ¿no? Y actualmente ya nos encontramos en pleno proceso de supervisión a las diferentes etapas que se van dando durante este año. Hay algunas quejas que ya están llegando precisamente porque en algunos sitios no se está queriendo respetar la cuota indígena. Nosotros estamos trasladando estas denuncias a las autoridades competentes para que pueda ser solucionado de inmediato. En un proceso electoral, las organizaciones políticas son instadas a cumplir con la cuota indígena del 15%. Sin embargo, esta no se estaría cumpliendo, por lo que esta 7ª reunión revisará y volverá a presentar propuestas legislativas al Congreso. Una vez terminan las elecciones, claro, la cuota indígena participas, pero ¿qué pasa cuando ya terminan las elecciones? En el momento de conteo oficial, lastimosamente no hay un reglamento donde dice pues el porcentaje de los señores que está ya reservada vayan directo. No, sino hay que contear oficialmente, ya sea ordinarios o la cuota indígena, por lo cual y por cifras repartidoras, lastimosamente vamos perdiendo. ¿Qué aspectos deben priorizar las organizaciones políticas al momento de redactar sus planes de gobierno respecto a la lucha contra la pobreza? En la siguiente nota, un especialista brinda algunas recomendaciones. De llegar al poder, los candidatos a las gobernaturas regionales deben priorizar servicios como agua, saneamiento y salud, según estimó Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. El punto clave, y eso se está viendo hoy día en cómo se formula la política pública, es en los servicios que llegan al ciudadano. Finalmente, esa es la calidad de vida que la gente quiere. Sin servicios, ¿no?, esa calidad de vida se ve afectada, no se garantiza la salud. Arnillas brindó recomendaciones para la elaboración de planes de gobierno que la norma establece al momento de presentar listas de candidatos. Las autoridades, a quienes aspiran al voto popular, al voto ciudadano, a usar la información que estamos compartiendo sobre sus regiones para que tengan un plan de gobierno que tenga metas claras, con indicadores y que les permita no solamente a la ciudadanía, sino en primer lugar a los propios gestores ir viendo si van por el camino correcto. Todos podemos equivocarnos, lo que no debemos hacer es perdurar en el error. Y por eso los indicadores de gestión que el jurado también pide en el formato que acompaña a los planes de gobierno, esos indicadores nos servirán para aprender de la experiencia. Así nos planteamos una meta y vemos cómo avanzamos. El plan de gobierno es el documento en el que se plasman actuaciones y medidas de mejora que la gestión regional adoptará para potenciar los servicios regionales y lograr la satisfacción de la ciudadanía. Tenemos información en vivo desde el lugar de la memoria, donde se encuentra nuestra compañera Kersti Nina. Hoy tenemos una exposición importante. Kersti, ¿cómo estás? Ya tenemos tu cámara, estamos apreciando las imágenes, queremos escuchar lo que tienes que reportar para nosotros. Kersti, adelante, queremos saber si nos escuchas. Bien, Kersti ya se encuentra. ¿Qué tal? Sí, buenos días, Paloma. Muchísimas gracias por el pase. Te comento que me encuentro aquí en el lugar de la memoria, porque aquí se realiza una exhibición importante sobre el voto de una población ayacuchana. Esta investigación, hay que resaltar, se realizó con el Jurado Nacional de Elecciones, es motivo por el que estamos acá, y a mi lado se encuentra el director del lugar de la memoria, el señor Manuel Burga. Muy buenos días, estamos en vivo para JN Noticias. Agradecemos al Jurado Nacional de Elecciones por esta ayuda, y esta es la muestra que recuerda la quema de las ánforas en Churchi, en la provincia de Cangallo, en el departamento de Ayacucho, un 17 de mayo de 1980, 12 horas antes de las elecciones. Se quemaron gran parte de las ánforas y de los padrones que tenían que utilizar al día siguiente, domingo 18, para la votación. Y aquí hay una línea de tiempo muy hermosa que nos muestra cómo es que los peruanos y la República Peruana poco a poco ha creado el acceso universal de los votantes a los procesos eleccionarios.
Y eso es, digamos, una de las grandes aspiraciones de los peruanos, que no pudo Sendero Luminoso detenerlo con la quema de las ánforas de Churchi en mayo de 1980. La población de Churchi no desistió de votar, más bien concurrió a votar el domingo 18. Y eso fue una sorpresa para todos los peruanos. Importante lo que nos dice, estas elecciones estaban previstas para el 18 de mayo del año 1980, pero ocurrió este atentado terrorista un día antes con la quema de las ánforas. Con la intención de amedrentar a la población, con la intención de decirle a los campesinos y a los pobladores que el distrito de Churchi no voten. Pero curiosamente, y para sorpresa de Sendero Luminoso, los pobladores de Churchi eligieron sus autoridades. Votaron para presidente, votaron para senadores y votaron para diputados. Y se expresaron libremente, sin mayores temores. Claro, con todo el cuidado que demandaba el inicio de la lucha armada de Sendero Luminoso. Ahora, esta muestra aquí en el lugar de la memoria nos muestra un poco de la geografía, la ubicación de esta localidad. Hay un gran trabajo de investigación sobre este distrito de la provincia de Cangallo, en Ayacucho, y aquí tenemos unas muestras muy bonitas de la población, de los mercados locales, de la época en que Churchi fue declarado símbolo de la unidad política del país por su comportamiento, y de las comunidades campesinas que se reúnen los domingos, y estamos escuchando también un género musical propio del distrito de Churchi, que se llama Chimaicha, que es una música muy particular y que se baila en las fiestas principales del distrito. Como parte de esta investigación que realizaron con el Jurado Nacional de Elecciones, es entonces que también ponen a disposición del público parte de recortes periodísticos que son la prueba, la señal de que pues evidentemente hubo un atentado contra la democracia en un periodo electoral. ¿Cuál era el contexto de ese entonces, del año 1980? Era un contexto eleccionario, era un contexto de disputa política, de confrontación entre dos grandes partidos, el Partido de Acción Popular y el Partido del APRA, que enviaron la información por todas partes. Y el archivo de periódicos del Museo del Jurado Nacional de Elecciones tiene un gran valor para nosotros. Nos permite presentar las imágenes de la época. Las imágenes de la época a la cual van a acceder los visitantes, sin ninguna intermediación. Ellos se van a enterar de las noticias, grandes y pequeñas, nacionales y regionales, y algunas distritales, de lo que ocurrió con esta quema de las ánforas de Churchi. Entonces tenemos que agradecer al Jurado Nacional de Elecciones por esta colaboración. Es un trabajo de colaboración entre las dos instituciones para mostrar un poco la importancia de la cultura ciudadana electoral en el país, ¿no?, que proviene desde esos años. Ese año 80 fue el año en que votaron los analfabetos y que votaron las mujeres y los hombres que no sabían leer, y que por la Constitución del 79 se les entregaba el derecho a votar. Ese es uno de los grandes momentos de la democracia peruana. Y de la constitución de un sistema republicano a través de autoridades elegidas por las elecciones. Me parece que eso es gran parte de la historia que culmina en la elección de autoridades y la designación de los cambios en la República. Hay que resaltar, y esto es para los televidentes que están interesados en poder acudir aquí al lugar de la memoria y conocer más detalles de este pasado en Churchi, es que esta exposición, Pieza de la Memoria en Diálogo, titula La quema de ánforas Churchi, Sendero Luminoso y el inicio del terror. Aquí hay una demostración. Eso es importante lo que acaba de decir, porque es la pieza de memoria en diálogo, y la pieza de memoria es el ánfora. Y la ánfora es la que tenemos arriba, la que tenemos en el primer piso, con la cual empieza la muestra permanente. La muestra permanente empieza con la presentación de un ánfora. Y esa ánfora ha motivado esta vez que recordemos la quema de las ánforas de Churchi en este momento previo a las elecciones del 80. Y que es parte del reconocimiento, parte de una memoria y también parte de una educación.
Yo creo que aquí lo que sale fortalecido es la educación democrática peruana de los electores, que luchan por su derecho al voto y luchan por su independencia en la elección de sus autoridades. Eso se ve en Churchi. Cada pueblo vota a su manera, por sus simpatías, y no lograron imponerles desde fuera lo que Sendero Luminoso pretendía, ese año 80. Entonces se luchó porque la democracia prime como debería de ser. ¿Qué reflexión finalmente nos puede dejar? Y también le pediría una invitación a todo nuestro público de JNE para que pueda acudir aquí al lugar de la memoria y pueda tener más detalles con el personal especializado para contarles. Mi reflexión final es tratar de responder a la segunda pregunta: ¿por qué es importante elegir y ser elegido? Yo creo que es importante elegir porque expresa la voluntad de los electores, expresa su punto de vista del presente y del pasado, y también es la oportunidad de ser elegido, de tener una idea, de tener un proyecto, de tener un programa, y ese programa volverlo realidad en los distritos, en las provincias, en las regiones y a nivel de todo el país. Por eso es importante elegir y ser elegido. Muy bien, por favor, datos para nuestros televidentes para que puedan acudir aquí a la exposición del lugar de la memoria. Bueno, están invitados todos los que nos siguen a través de su canal para venir aquí entre las 10 y las 4 de la tarde, todos los días de martes a domingo. Estamos abiertos de martes a domingo. Y esta exposición va a estar abierta desde hoy al mediodía hasta el 30 de junio. Así que están invitados todos sus televidentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Manuel Burga, por esa información. Entonces tenemos el dato que hasta el 30 de junio estará abierto el lugar de la memoria para recibir a los visitantes. Muy bien, Paloma, hasta aquí la información. Muchísimas gracias, Kersti, por esto que nos cuentas y qué importantes son estas reflexiones respecto al derecho al voto que tenemos las personas y que actualmente gozamos de esto, de la paz, de la tranquilidad que tenemos de acudir a las urnas y finalmente elegir a nuestras autoridades. Kersti, ¿qué te parece si vamos ahora a ver una entrevista que le has realizado al director del Museo Electoral y de la Democracia precisamente sobre este tema? Él nos va a brindar mayores alcances. En Ayacucho, en la provincia de Cangallo, específicamente en el distrito de Churchi, ocurrió un hecho sin precedentes, porque en ese momento Sendero Luminoso, que era una agrupación de violencia política subversiva, había elegido Ayacucho como escenario para sus acciones. Sabemos lo de la Universidad de Huamanga y otros organismos con fachadas de diferente naturaleza, pero que en el fondo estaban hacia el camino de la violencia. Eligieron Churchi porque era un lugar apartado y quizá porque no había tanta seguridad como en otras localidades de mayor población. Y entonces, como un mecanismo para llamar la atención en medio de este proceso electoral, es que el día anterior al 18 de mayo de 1980, o sea, el 17 de mayo, se produce la quema de ánforas. Pero la respuesta del Estado fue que pese a ese incidente de violencia, al día siguiente no se llevaron a cabo las elecciones. Tenemos una publicación con los resultados electorales de 1980, de las elecciones generales, porque ese año también hubo elecciones municipales. Las elecciones generales en Churchi, 1980, aquí tenemos la relación de votantes por agrupaciones políticas. Casi 1.500 ciudadanos fueron a depositar su voto, aunque hay una gran cantidad, casi la mitad, vota en blanco y hay votos nulos, pero la voluntad popular en Churchi se endosó al partido político que ganó, a Acción Popular, seguido de votos para el FOSEP. Un estudio del Jurado Nacional de Elecciones en el año 2016 indica que el elector peruano es desconfiado, apático, indeciso, emocional. ¿Sigue siendo así? Hoy vamos a conversar con Urpi Torrado. Ella es la gerente general de Edatum. ¿Cómo está? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Vamos a hablar del perfil del elector peruano. ¿Cuáles serían sus características principales a grandes rasgos para comenzar? Bueno, en general el elector peruano es gente que se ha decepcionado de la política, ¿no? Siente que en los últimos años algunas de las autoridades los han defraudado. De hecho, han habido, hay varios expresidentes o en la cárcel, o juzgados o en investigación, lo mismo con gobernadores regionales, lo mismo con alcaldes. Entonces sienten que los políticos los han decepcionado y esa decepción se traduce en, de alguna manera, una mayor exigencia por un lado, pero por otro lado también en falta de credibilidad, en desconfianza. Se desconfía mucho de los políticos y de los candidatos. Bien. Primero, ¿en qué momento define el elector su voto? Antes de contestarte esa pregunta, sí quiero comentar que, digamos, el proceso de elección es un proceso largo. Y a diferencia, o sea, nosotros venimos haciendo estudios de opinión, Datum es una empresa con más de 40 años, entonces venimos midiendo muchos procesos electorales, y lo más interesante que yo he encontrado en las últimas elecciones es que hay un proceso, justamente por esta decepción hacia la clase política. Internet también ha contribuido a mayor acceso a información, entonces hay un cambio en el comportamiento del elector en el sentido de buscar información, ¿no? De hecho, una fuente de consulta es precisamente la página del jurado, ¿no? Donde las personas consultan las hojas de vida de sus candidatos, o sea, no leen la hoja de vida de todos, pero de esos 2 o 3 que de repente están considerando para elegir, consultan la hoja de vida, consultan el plan de gobierno, las ideas principales, ¿no? No es que se lean el plan completo, pero que eso no existía en el pasado, ¿no? En el pasado, básicamente, lo que veían en los medios de comunicación era todo. Hoy día, sumado a la información que pueden recibir de los medios, las personas buscan activamente saber un poquito más, informarse un poco mejor, ¿no? Entonces sí se consultan fuentes de información, y eso hace que, claro, hay un proceso largo para elegir o para tomar una decisión. Hay gente que es más definida y segura en su voto, entonces se decide al inicio. Hay un porcentaje de votantes que va cambiando, es decir, al inicio tiene un candidato, pero luego, a partir de que se informa o a partir de las denuncias que escucha, de repente cambia de voto, como te decía, van considerando o evaluando su voto entre 2 y 3 candidatos, y finalmente sí hay un porcentaje de gente importante que decide el último día, ¿no? Decide en la cola, que llega indeciso a votar justamente porque no le convence ningún candidato. Claro, en todo caso decide al último minuto. En ese sentido, ¿cuál sería el rol de las encuestas? Además, también la consulta es si el peruano todavía cree en estas. El rol de las encuestas es como el rol de un medio de comunicación, el rol que tienen distintas entidades durante el proceso. O sea, ¿no? Las encuestas son un actor más dentro del proceso electoral que sirven como pieza de información. La gente, digamos, mira los resultados de las encuestas, algunos creen, otros no creen. Sin embargo, es una pieza más de información que sirve para quienes quieren votar por ganador, votan por ganador, los que quieren, al contrario, ¿no? Si alguien está ganando y no quieren ese candidato, buscan votar en contra del que está ganando. Es más, es eso, ¿no? Es información que sirve para que las personas tomen alguna decisión. Sin embargo, no es la única información que las personas toman al momento de decidir, ¿no? No es solo la encuesta es, como te digo, una más de todo el abanico de información que las personas consultan. Y justamente en esa línea, ¿cuáles son los factores que evalúa el peruano antes de votar? ¿Qué es lo que ve del candidato o de la organización política? Bueno, para empezar, miran poco a la organización, miran más al candidato, a la persona. El votante peruano es muy personalista, ¿no? O sea, busca al candidato, a la persona, no al partido, no es la ideología del partido, sino es cuánto a la persona le inspira confianza, en qué medida la persona no va a defraudar, ¿no? Como te decía, el elector peruano viene de haber sido defraudado por sus candidatos, entonces está permanentemente en la búsqueda de alguien que
esta vez no vaya a ser lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, lo primero que toman en cuenta es la persona, el perfil de la persona, su trayectoria, si tiene denuncias en contra, qué es lo que ha hecho, cuál es la experiencia. El elector peruano no quiere candidatos improvisados, busca que de alguna manera tenga algún tipo de experiencia que lo vaya a ayudar en la gestión, ya sea en el sector público o privado, pero experiencia, que no sea una persona que sea nuevo digamos, en las habilidades que se requieren para poder dirigir el país o la municipalidad o la institución que sea, ¿no? Entonces, la persona, sus capacidades, su trayectoria y finalmente también las propuestas, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo ven los electores ahora en este momento a las organizaciones políticas? El problema de las organizaciones políticas es que muchas veces nacen en un proceso electoral y mueren en el proceso electoral, ¿no? O sea, hay muchos cambios de partidos incluso, ¿no? Entonces no han logrado tener una trayectoria a través de los años, en algunos casos. En otros, pasadas las elecciones, el rol que esperan de un partido, ya sea oficialista o de oposición, el partido no lo llega a cumplir, ¿no? O sea, los partidos que están llamados a ser, digamos, a tener un rol en la política, en la discusión de la agenda nacional, no la están teniendo a nivel partidario, e incluso, digamos, esta decepción que hay es que muchas veces los partidos terminan negociando, ¿no? Entonces, claro, eso, o sea, terminan perdiendo credibilidad, terminan perdiendo un espacio para la ciudadanía. Por eso es que el voto no es partidario, sino es por la persona. Sí, y ahora si hablamos del antivoto, ¿cómo es en el Perú? Y en las elecciones generales, en las últimas elecciones generales, se ha visto mucho la presencia de este antivoto, ¿no? ¿En qué momento se generaliza tanto? Bueno, sobre todo en las segundas vueltas, se tiende a polarizar un país, ¿no? O sea, en una segunda vuelta hay dos opiniones, dos puestos, dos candidatos. Entonces, claro, se polariza y entonces vemos contracampañas muy fuertes para justamente que este antivoto crezca y que una parte del voto del candidato sea por el candidato y otra parte del voto va a ser en contra del otro candidato, ¿no? Todo candidato naturalmente viene con un porcentaje de votantes, un porcentaje de voto a favor y un porcentaje de voto en contra por la trayectoria que pueda tener y si es que ha tenido o ha ejercido cargos públicos, entonces tiene de alguna manera algún antivoto, ¿no? Pero como te digo, depende mucho de la campaña para que este antivoto crezca, si es que la contracampaña es muy fuerte, o incluso hemos visto casos donde el antivoto decrece. ¿Por qué? Porque el candidato a través de una buena campaña logra reducir todas las críticas que podía tener de parte de su oposición y mejorar la opinión que tienen los votantes del candidato. Claro. Desde hace 30 años, señora Torrado, nuestras autoridades terminaron con investigaciones, acusaciones, incluso en la cárcel. En ese sentido, ¿podemos decir que el peruano vota mal? Hay una parte de responsabilidad de los votantes al momento de elegir, es decir, el votante está obligado de alguna manera a informarse y elegir bien, esa es su parte de responsabilidad, pero también hay una parte y una cuota de responsabilidad de los partidos políticos, es decir, la oferta. O sea, tenemos que tener en cuenta los dos lados, ¿no? Porque muchas veces el elector, bueno, siempre está obligado a elegir entre lo que hay, y si lo que hay no le satisface, termina votando por aquel que considera menos mal. Entonces la responsabilidad sería compartida. La responsabilidad es compartida, como en todo, como te digo, por una parte ese lado de el filtro que pueden tener los propios partidos políticos para sus candidatos, e incluso de las autoridades al momento de aprobar la inscripción de los candidatos, también hay un filtro que probablemente haya que revisar para asegurar justamente que sean candidatos que no tengan denuncias, candidatos que tengan una trayectoria, digamos, sin cuestionamientos, para que las cuentas
están obligados a presentar todas las cuentas sean claras. Eso por el lado de los candidatos y las autoridades, y luego por el lado del votante, pues a informarse para elegir bien. Claro. Brevemente, por favor, para finalizar, ¿qué debe hacer el elector peruano antes de acudir a las urnas? Bueno, creo que es un poco lo que hemos venido conversando. El trabajo de informarse tiene que continuar, tiene que incluso ir un poco más allá para tratar de elegir informado, ¿no? Yo creo que, y en eso el jurado ha hecho una campaña muy importante, ¿no?, respecto al voto informado, ¿no? Entonces, es continuar con este trabajo de la ciudadanía, de informarse, de conocer quiénes son los candidatos y poder votar en base a sus propuestas y a la trayectoria que tenga el candidato. Claro. Bien, listo. Muchísimas gracias, señora Torrado, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Gracias. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros hemos conversado sobre el perfil del elector peruano, que es tan importante saber ahora que se vienen las elecciones regionales y municipales 2022. Hacemos una pausa. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que más de 213.000 DNI electrónicos fueron entregados a la ciudadanía, esto en sus esfuerzos por masificar el DNI electrónico a nivel nacional. Un total de 213.645 DNI electrónicos han sido emitidos hasta el mes de mayo, así lo indicó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, ello en el marco de la descentralización de la impresión de los documentos con miras a las elecciones regionales y municipales. El ente registral a detalle señala que 115.814 DNIs se tramitaron de forma presencial, mientras que 97.831 documentos se tramitaron de forma virtual, recordando que el RENIEC cuenta con distintos puntos de atención descentralizados, tanto para trámites como recojo de los documentos nacionales. Recordemos que el RENIEC implementó 27 impresoras que lograron una producción de más de 258.000 documentos de identidad electrónica impresos a nivel nacional, iniciativa que acortará el tiempo de entrega de este documento electrónico a 5 días hábiles en promedio. No esperemos a última hora. Ya se vienen las elecciones regionales y municipales, no esperemos a septiembre para venir a tramitar el documento nacional de identidad, aprovechemos estos momentos que hay bastante espacio, digamos, y la gente puede acudir a hacer el trámite de su DNI. Cabe destacar que más de 2 millones de peruanos ya cuentan con dicho DNI electrónico, los mismos que tienen mayor número de elementos de seguridad. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Para más información electoral, sintonice el canal 516 en Movistar TV, las redes de JN y la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos con imágenes de Lambayeque.